Nietzsche alguna vez dijo que Dostoyevsky era el único psicólogo del que tenía algo que aprender, pero su descubrimiento de las obras del ruso fue pura casualidad. Y para colmo, su primer acercamiento a sus libros estuvo plagado de errores, de traducción y decisiones cuestionables de editores incompetentes. Mucha gente ha hablado de las similitudes entre las ideas de Nietzsche y Dostoyevsky, pero pocos mencionan cómo fue que Nietzsche realmente conoció su obra. La verdad es que ese encuentro no fue nada planeado y pasó en medio de una serie de coincidencias históricas bien curiosas. Esta es la historia de cómo Nietzsche descubrió a Dostoyevsky por puro accidente. Lo más probable es que Nietzsche nunca leyó Crimen y Castigo, y si acaso lo hizo, fue después de haber escrito casi todos sus libros. En cuanto a los hermanos Karamazov, definitivamente nunca lo leyó, porque ni siquiera estaba traducido antes de que su salud mental colapsara. O sea, Nietzsche se perdió de dos de las obras más importantes de Dostoyevsky. Además, Dostoyevsky casi no aparece en los escritos de Nietzsche. ¿Por qué? Porque lo descubrió muy tarde, cuando ya tenía armada casi toda su filosofía. Lo poco que sabemos viene de una referencia clara en El ocaso de los ídolos, donde Nietzsche habla de recuerdos de la casa de los muertos al analizar la psicología del criminal. También hay un pasaje en El Anticristo que algunos creen que alude a El idiota, pero eso no está confirmado. Lo que sí sabemos con certeza es que Nietzsche se topó con Dostoyevsky de pura chiripa mientras viajaba por Francia. Era el año 1878. Vivía en Niza y un día cualquiera entró a una librería sin muchas expectativas. Ahí un libro en francés le llamó la atención, una obra traducida del ruso, de un autor que no conocía, un tal Fyodor Dostoyevsky. Muchos dirán que encontró la famosa novela existencialista Memorias del subsuelo, pero no es cierto. Déjame explicarte por qué. Memorias del subsuelo es un viaje psicológico al interior de su protagonista sin nombre, el hombre del subsuelo, un tipo atormentado que rechaza el mundo. Pero el libro que Nietzsche encontró no era exactamente Memorias del subsuelo, o al menos no como lo escribió Dostoyevsky. El título del libro era L'esprit souterrain, algo así como el espíritu subterráneo. Pero esa no es toda la historia. En el siglo XIX, las traducciones no eran nada rigurosas. Los traductores y editores se tomaban libertades exageradas para modificar los originales, y la edición francesa que Nietzsche leyó era, de hecho, una versión totalmente alterada. El traductor francés cometió un error garrafal. Mezcló dos obras distintas de Dostoyevsky y las presentó como una sola novela. Lo que hizo fue juntar Memorias del subsuelo con La patrona, una novela poco conocida de Dostoyevsky sobre un hombre llamado Ordinov, que se enamora de una mujer llamada Katerina. Para empeorar las cosas, el traductor no solo mezcló los textos, sino que también metió sus propias palabras entre los fragmentos de las dos historias, como si fuera el mismo Dostoyevsky. El resultado fue que los lectores franceses recibieron una versión adulterada, sin saber que los estaban engañando. Esta movida editorial arruinó el sentido de ambas historias. En el original, el Homem do subsolo no tiene nombre. Es un símbolo del aislamiento y la angustia existencial. Pero al fusionarlo con La patrona, le dieron identidad, lo cual distorsionó por completo la intención de Dostoyevsky. El anonimato del personaje es clave en el mensaje del libro, y al quitarlo, el traductor le cambió el impacto. O sea, le robó la identidad al protagonista y reescribió a Dostoyevsky sin que nadie se diera cuenta. Así que Nietzsche sí conoció a Dostoyevsky, pero de manera indirecta. Leyó un libro que creyó era una obra única, sin saber que en realidad era un Frankenstein literario. Dos novelas pegadas con babas por un traductor que se pasó de listo. Este encuentro accidental nos hace preguntarnos, ¿realmente Nietzsche entendió a Dostoyevsky? Si su primer acercamiento fue a través de una traducción tan truqueada, eso pudo haber influido en su percepción. Nietzsche describió su descubrimiento accidental de Dostoyevsky como una verdadera revelación. Se topó con el libro de pura casualidad en una librería
y al hojear sus páginas se encontró con un psicólogo de alto nivel, alguien de quien él, Nietzsche, todavía tenía algo que aprender. Pero hay un detalle crucial que debemos recordar. Nietzsche leyó una obra muy diferente a la que hoy conocemos como Memorias del Subsuelo. Esto cobra más importancia cuando recordamos que Memorias del Subsuelo es ahora mucho más famosa que Recuerdos de la Casa de los Muertos, el único otro libro de Dostoyevski que Nietzsche menciona explícitamente en sus escritos. Esta confusión no es solo un dato curioso de la historia literaria. Tuvo un impacto directo en cómo Nietzsche interpretó a Dostoyevski. Para entender la gravedad de esta distorsión, hay que analizar hasta qué punto la traducción francesa que leyó Nietzsche masacró la obra original del ruso. Y como veremos, la respuesta es muchísimo. La primera parte del Esprit Souterrain, el título de la edición francesa, es básicamente el texto completo de la novela La Patrona. El problema es que Nietzsche no sabía que estaba leyendo algo totalmente distinto a Memorias del Subsuelo. Aunque esa parte estuviera bien traducida, poco importaba, porque era otra obra completamente diferente. La segunda parte del libro, en teoría, contenía la traducción de Memorias del Subsuelo. Pero aquí viene el peor error. El traductor francés hizo recortes brutales al texto original, eliminando pasajes enteros, y no cualquier pasaje, sino justo las partes más filosóficas de la novela. ¿La razón? El traductor creía que esas secciones eran aburridas y podían espantar al público francés. Quería darle más peso a la trama y la acción, reduciendo al mínimo las reflexiones filosóficas del protagonista. En un caso extremo, simplemente borró 8 páginas completas del original, sin aviso ni explicación. Pero lo peor no es lo que quitó, sino lo que añadió. Como ya mencionamos, el traductor quiso fusionar 2 historias separadas en una sola novela coherente. Pero no bastaba con poner los textos uno tras otro y esperar que todo encajara. Para que la transición entre ambas partes pareciera natural, tuvo que inventar párrafos nuevos que las conectaran. Y ahí cometió su peor crimen. Le cambió el protagonista a Memorias del Subsuelo. En la obra original de Dostoyevski, el hombre del subsuelo no tiene nombre. Esto no es casual. Dostoyevski quería que representara un arquetipo universal, un hombre marginado, resentido y aislado de la sociedad rusa de su época. El lector debía sentirse, en parte, reflejado en él. Pero, en la versión adulterada que leyó Nietzsche, el protagonista sí tiene nombre y una historia de fondo que nunca existió en el original. Se convierte en Ordinov, el personaje principal de La Patrona, un joven romántico e idealista. El problema es que esto cambia por completo la esencia del personaje y el mensaje del libro. En lugar de un protagonista amargado y enigmático que desafía al lector con sus reflexiones incómodas sobre la condición humana, el personaje ahora sigue un arco cliché. De joven enamorado pasa a ser un cínico misántropo. Esto simplifica drásticamente la complejidad psicológica de la obra, convirtiendo un ensayo filosófico profundo en un melodrama predecible. Por cartas a sus amigos, sabemos que Nietzsche quedó especialmente impresionado con la segunda parte del libro, justo la sección que correspondería a Memorias del Subsuelo, no a La Patrona. Pero debido a las manipulaciones del traductor, ciertos aspectos perdieron su significado original, lo que inevitablemente influyó en cómo Nietzsche entendió a Dostoyevski. Nietzsche vio en Dostoyevski a un alma gemela, un pensador que exploraba las profundidades del alma humana con precisión casi quirúrgica. Pero esta conexión se construyó sobre bases frágiles, una versión distorsionada de las ideas del ruso. Esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Habría visto Nietzsche a Dostoyevski igual si hubiera tenido acceso a traducciones fieles de sus obras? Su comprensión del nihilismo, la culpa y la moralidad habría sido distinta si hubiera leído Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov completos. Esta situación nos recuerda algo clave. Los grandes encuentros intelectuales casi nunca pasan como nos los imaginamos. Muchas veces, la influencia de un autor sobre otro depende de puras casualidades.
como una traducción mal hecha que alguien encuentra por pura suerte en una librería de Niza. Nietzsche vio en Dostoyevski a un maestro de la psicología, pero, irónicamente, ese reconocimiento lo moldeó un error editorial. Al final, el filósofo alemán quizá no entendió a Dostoyevski por lo que realmente escribió, sino por lo que un traductor francés decidió que debía haber escrito. Y aquí viene lo curioso. Esta interpretación basada en un texto manipulado pudo haber funcionado en cierto modo a nuestro favor. Suena contradictorio, pero déjame explicarlo. Memorias del subsuelo no es solo una novela psicológica profunda, también es una sátira ácida de la sociedad rusa de su época, y no cualquier sátira. Dostoyevski estaba atacando directamente las ideas del influyente escritor y filósofo Nikolai Chernyshevsky. En esos años, la revolución rusa ya se asomaba en el horizonte y ese clima político bullía en los debates filosóficos del país. Chernyshevsky era una figura clave del socialismo utópico, y su famosa novela «¿Qué hacer?» se volvió un texto de culto para los que soñaban con una transformación radical de la sociedad. Muchos lo consideran un precursor intelectual de la revolución que vendría décadas después. Pero Dostoyevski veía ese idealismo con escepticismo. Para él, los sueños de una sociedad perfecta ignoraban algo esencial de la naturaleza humana: la irracionalidad. Así que creó al hombre del subsuelo para burlarse de esas ideas. Muchas de las acciones caóticas y autodestructivas del protagonista solo cobran sentido al entender esta crítica. Uno de los ejemplos más famosos es cuando el hombre del subsuelo dice que quiere tener la libertad de afirmar que 2 más 2 son 5. A primera vista, parece un delirio sin sentido, pero en realidad, Dostoyevski está atacando la creencia de los socialistas utópicos de que los humanos siempre actuarán racionalmente por el bien común. Él insinúa que, incluso en una sociedad perfecta, la gente seguiría cometiendo actos irracionales, crímenes o decisiones absurdas, solo porque puede, porque el ser humano tiene libre albedrío y a veces un gusto por lo prohibido. A Nietzsche le fascinó este lado psicológico del libro. Reconoció al instante la genialidad de Dostoyevski para diseccionar el alma humana, sus contradicciones y su capacidad de autoengaño. Pero hay un detalle crucial. Nietzsche probablemente no captó que la novela también era una sátira política, y no es su culpa. La traducción que leyó distorsionó partes clave de la obra. Muchas expresiones rusas se tradujeron mal, borrando conexiones importantes con las ideas de Chernyshevsky. Párrafos enteros se cortaron, frases se omitieron, matices se perdieron. El traductor, creyendo que al público francés no le interesarían las referencias políticas, simplemente las borró. Esto tuvo un efecto curioso. Como el lado satírico casi desapareció, el libro que leyó Nietzsche parecía ser solo un análisis psicológico brutal, justo la parte que más le importaba. Para él, las acciones del hombre del subsuelo no eran una crítica a la sociedad rusa, sino una verdad universal sobre la naturaleza humana. Esta interpretación marcó cómo vio a Dostoyevski y, en cierto modo, hasta le permitió enfocarse mejor en los aspectos psicológicos que si hubiera leído el original. Si leemos Memorias del subsuelo como Dostoyevski la concibió, veremos una burla feroz a las ilusiones utópicas del siglo XIX, una denuncia contra la arrogancia de creer que el humano puede ser moldeado como un engrane predecible en un sistema perfecto. Si la leemos como Nietzsche la entendió, veremos un estudio descarnado de los conflictos del alma, de nuestra necesidad, de rebelarnos hasta contra lo que nos conviene. Ambas lecturas son válidas, pero lo más fascinante es ver cómo un simple error de traducción puede redefinir por completo cómo se entiende una obra y cómo un autor es interpretado por generaciones. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Acaso el propio Dostoyevski entendió del todo su obra? ¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo y decirle a Nietzsche que Memorias del subsuelo no era solo un viaje a la mente de un hombre atormentado, sino también una sátira política de su época? Probablemente nos respondería que eso no importa. Para Nietzsche, lo que valía la pena era el retrato existencial del hombre del subsuelo,
un tipo que se rebela contra un universo determinista, tratando de afirmar su libertad e individualidad a como dé lugar. Que Dostoyevski haya concebido parte de esto como sátira para Nietzsche hasta podría quitarle fuerza al drama psicológico. Él no veía un personaje exagerado para criticar a la sociedad, sino a un ser humano auténtico, visceral, peleando contra su propia condición. Nietzsche mencionó a Dostoyevski varias veces, recomendó sus libros a amigos y, sin querer, lo popularizó bajo una nueva luz. La gente empezó a leerlo con ojos nietzscheanos y así descubrió profundidades psicológicas en sus personajes que quizá antes habían pasado desapercibidas. Lo más curioso es que hoy podemos leer Crimen y Castigo con esa misma lente nietzscheana. Aunque Nietzsche nunca leyó esa novela y Dostoyevski jamás conoció sus ideas. Esto revela algo fascinante de las grandes ideas. Trascienden tiempo y espacio. Nos dan perspectivas sobre la condición humana que siguen vigentes pase lo que pase. No hay nada que nos impida analizar a Iván Karamazov desde Nietzsche. Al fin y al cabo, no existe una policía literaria que nos arreste por hacerlo. Las grandes obras dialogan entre sí, aunque sus autores nunca se hayan conocido. Es parte de nuestra naturaleza conectar puntos, crear relaciones y buscar nuevos significados. Y así volvemos a la pregunta inicial. ¿Realmente importa qué libros de Dostoyevski leyó Nietzsche? ¿Es crucial saber cuándo, dónde y cómo los descubrió? Quizá solo a los historiadores les interese. Lo que vale es que cuando Nietzsche encontró a Dostoyevski en esa librería francesa, no encontró al verdadero Dostoyevski. Encontró una versión mutilada, una traducción llena de errores, y aún así lo llamó el único psicólogo del que tenía algo que aprender. Sin acceso al original, con información limitada, Nietzsche vio algo esencial ahí, y tal vez fue justo esa limitación la que le permitió leerlo sin distracciones históricas o culturales, enfocándose solo en lo que él creía importante, la psicología y el significado de existir. Hoy, en el siglo XXI, estos dos pensadores siguen hablándonos. Los reinterpretamos, nos equivocamos, acertamos, los revisitamos. Pasa el tiempo, surgen nuevas traducciones, pero lo que permanece es la búsqueda de sentido. Esto nos lleva a una reflexión más honda. ¿Cuántas otras ideas se moldearon por malentendidos históricos? ¿Cuántas visiones del mundo se construyeron sobre lecturas equivocadas? Y más importante, ¿esas interpretaciones erróneas son un problema o son parte natural de cómo evoluciona el pensamiento? Al final, quizá nunca tengamos la versión definitiva de ninguna obra, pero mientras podamos encontrar belleza, preguntas y significado en lo que nos llegó, estaremos haciendo lo que hace el pensamiento humano: ordenar el caos. Si esto te hizo reflexionar, imagina cuántas otras lecturas inesperadas hay por descubrir. La filosofía y la literatura siguen vivas, y cada nueva interpretación puede sorprendernos. Dime en los comentarios, ¿crees que las lecturas equivocadas pueden ser tan valiosas como las correctas? Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y seguiremos explorando juntos las profundidades de la mente humana. Nos vemos en el próximo.